Les invito, mis queridos hermanos, a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento. Amén. En la segunda carta de los Reyes, segunda carta de Reyes, capítulo número 4. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 4. ¿Sí? Vamos por favor a dar lectura del verso número 8 en adelante. Si lo encontró, ¿sí? En honor a esta palabra vamos a ponernos en pie para poder dar lectura, ¿sí?, a las Sagradas Escrituras. Segunda carta de Reyes, capítulo número 4, verso 8 en adelante. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos e invoquemos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta noche porque nos das el privilegio de estar aquí en tu casa de oración. Señor amado, sé propicio, te lo pido, para con cada una de las vidas que están presentes aquí en esta iglesia. Háblanos, oh Dios, conforme a nuestras necesidades espirituales. Si hemos venido cansados, oh Dios, sé tú nuestro refrigerio. Sé tú, Dios mío, nuestro sanador, si acaso hay enfermedad en nuestro ser. No permitas que nadie retorne a su hogar, oh Dios, sin una palabra, sin una ministración de tu glorioso Espíritu. Señor amado, hónranos con tu presencia y permite que el Espíritu de Dios se pasee por toda esta iglesia, no solamente en la parte interna, sino también en la parte externa, Señor amado. Y a donde alcancen estas ondas, Padre Celestial, las vidas puedan recibir de ti, Señor, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, y te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Segunda carta de Reyes, capítulo número 4, verso 8. Le hemos dado lectura hasta el versículo número 11. Para aquellos que gustan la lectura de la palabra de nuestro Dios, este pasaje es uno de los más impresionantes, ¿sí?, a la hora de ver, ¿sí?, de manera efectiva el poder de Dios a través, ¿sí?, de una mujer, ¿sí?, que perteneció a la región de Sunén. La Biblia declara que este lugar quedaba a tan solamente 18 kilómetros, ¿sí?, de la región del Monte Carmelo, donde por cierto habitaba, donde moraba el profeta Eliseo. Digo esto porque esta situación más adelante va a ser también motivo de análisis, ¿sí?, dentro del pasaje que vamos a estudiar en esta noche.
Le recuerdo, mi querido hermano, que hemos venido estudiando progresivamente este libro maravilloso de Reyes y hemos podido notar cómo Dios se movió no solamente a través de un gran profeta llamado Elías, sino que ahora esa misma y aún más unción recayó sobre Eliseo y grandes maravillas se hacían a través de sus manos. Verso número 1. Veamos pues qué nos dice la palabra en esta noche. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había, dice la Biblia, allí una mujer importante. Otros suelen decir una mujer pudiente, sí, o de alta, sí, diría, sí, a mi manera de ver, sí, de alta sociedad. Verso número 1, la cual dice la Biblia, le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entendamos algo. Mi amado hermano, si mujeres piadosas, si la Biblia tiene en gran número ejemplos que nos dan a citar la buena conducta, ¿sí?, o el buen testimonio de mujeres que han entendido, ¿sí?, el ministerio de la piedad. Esta mujer, a diferencia de otras, de pronto de escasez económica, no mostró diferencia a la hora de mostrar servicio, cordialidad, sí, prestación de alguna manera, sí, de buenos modales y de educación a un hombre llamado Eliseo. Amados hermanos, no se necesita ser un mendigo para mostrar piedad. No se necesita ser tampoco de alta sociedad para mostrar misericordia. Esta mujer es un vivo ejemplo de una mujer virtuosa, la cual usted, como sabrá, en Proverbios 31 se da elogio a mujeres, sí, en ese sentido. Verso número 8 sigue diciendo que ella a este varón al cual veía pasar, sí, de manera seguida por su hogar, le invitaba insistentemente a que comiese. Verso número 9 nos declara aún más la escritura. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo. Y esto es algo importante, sí, de análisis en esta noche. Esta mujer no solamente que había mostrado misericordia para con un transeúnte, sino que ya al tener un encuentro más cercano con aquel invitado especial, había notado que este hombre tenía algo muy particular. Obviamente que Eliseo de a poco fue adquiriendo fama de profeta, ya que inicialmente Eliseo no era un profeta, era un hijo obediente a cargo, sí, de los negocios de su padre, arreando las mulas para poder levantar en la agricultura surcos y poder sembrar las semillas. De la noche a la mañana, Eliseo pasó a ser de un hombre agricultor a ser un utensilio poderoso en las manos de Dios. La Biblia declara que la sunamita entendió o se dio cuenta que quien estaba posando o quien venía a su casa de tiempo en tiempo era un varón santo de Dios. Es importante considerar que esta situación fue notoria no solamente porque él era profeta, sino porque tenía buen testimonio delante de los hombres. Amado hermano, el poder definirnos ante los demás no necesariamente se lo hace en nuestro exterior. No porque llevemos la Biblia en la mano, usted pueda decir de alguien que es creyente o que es cristiano. A la verdad, lo que nos define son nuestras buenas obras delante, sí, de los demás. Y cuando hablo de buenas obras, sí, quiero hacer hincapié que esas obras deberán ser a través de Jesucristo. La Biblia declara en el verso número 10 que ella le dice a su marido, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí
cama, mesa, silla, candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Los estudiosos, los teólogos mencionan que ese cuarto que ella había solicitado a su marido no quedaba en la parte trasera de la casa, sino en un aposento alto por encima de la casa. Aún más la Biblia lo corrobora en el mismo libro de Reyes, capítulo 4, verso número 21, donde declara: ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Ahí había, amado hermano, en el terrado, había adecuado, había levantado paredes, había puesto techo y había dado las comodidades de mueblería para que el cuarto quedase dispuesto para el profeta. Amado hermano, si un buen sentir no, diría yo, no podría llegar a ser aceptable a Dios si no se lo pusiera por obra. De hecho, mucha gente de Dios tiene buenos sentires en su corazón, tiene buenas intenciones, pero se quedan solamente en propósitos, sí, pero no en tareas definidas, cumplidas. Mucha gente se pone metas en la vida, pero no las llega a cumplir. De hecho, mucha gente cuando llega un año, un año nuevo, pone propósitos de estudio, pone propósitos de carrera, para lograrlas. E inclusive hay quienes planifican en Dios trabajos y tareas dentro de lo que es el área, del servicio al Señor. Pero del dicho, como se suele decir, al hecho hay bastante trecho. Y el pueblo no logra de alguna manera concretar sus propósitos. Esta mujer nos da a nosotros no solamente un ejemplo de que el querer es poder, sino que también lo que ella había destinado para el siervo de Dios lo hizo, y lo hizo de la mejor manera. Amados hermanos, es bueno tener buenos deseos e intenciones, pero si no los llevamos a la práctica, no lograremos salir de la mediocridad. La Escritura menciona que ella no se saltó la autoridad. Esta mujer, de hecho, como la he considerado una mujer virtuosa, pudo bien, mi amado hermano, comunicarse con su esposo y hacer lo que había pretendido hacer con la venia de su marido. Dice el versículo número 9. Ella dijo a su marido: he aquí, yo conozco, y le da todo el argumento. Recuerde esto, es muy importante. No podemos, como un matrimonio, por ejemplo, saltarnos la autoridad, entre el hogar, entre el marido o la esposa. Es necesario entender que todo lo que se quiera realizar debe de ser de mutuo acuerdo. No puede usted, mi querido hermano, a pretexto de que quiere servir a Dios, saltarse la autoridad de su marido, a no ser que su marido o su esposa se salte la autoridad de Dios. En cuyo caso, dijo el apóstol Pedro, es mejor o es conveniente obedecer a Dios antes que a los hombres, aun cuando esto nos cause problemas. La Biblia declara que esta mujer pidió permiso a su marido y obviamente él se lo concedió. Versículo número 11 así lo declara: y aconteció que un día vino él por allí, es decir, Eliseo, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Verso 12. Entonces dijo a Giesi, ¿recuerda quién era este hombre? Giesi era un aprendiz de profeta. Era simplemente un hombre novato, pero en las cosas espirituales, pero que el profeta había tomado a su cargo para discipularlo en tal digna labor. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí,
tú has estado, miren qué concepto la tenía el profeta, solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres? Le dijo el profeta a esta mujer. ¿Qué quieres que haga por ti? Obviamente que cualquiera hubiera sacado ventaja de esa propuesta. De hecho, es el profeta el que le manda decir de manera anticipada, sí, las opciones. ¿Qué le dice Eliseo? Necesitas que hable por ti al rey. Es decir, de pronto quieres algún favor especial, sí, de quien nos gobierna. De pronto quieres, sí, de tener seguridad o protección para ti, para tus bienes. Cuando le propone también en el mismo verso, ¿también acaso quieres que hable, dice la Biblia, sí, al general del ejército? Amado hermano, algo quedó bien en claro para esta mujer. La Biblia dice que ante esa propuesta, ella le respondió, verso 13. Yo habito en medio de mi pueblo. Eso en transliteración bien se puede entender. Yo vivo tranquila en medio de mi gente. Es decir, yo no necesito absolutamente nada. Lo que lo he hecho de corazón y no tengo problema alguno en podido haberte servir. Qué bueno, mi amado hermano, es ser servicial sin esperar nada a cambio. Es muy interesante, sí, la actitud de esta mujer. A diferencia de otros escenarios bíblicos como el que estudiábamos el día de hoy por la mañana en la vida de Labán, por ejemplo. Cuando vio la oportunidad de sacar ventaja, no dudó, ¿verdad?, en prestar servicio y atención, pero para buscar recompensas materiales. Ahora bien, versículo número 14. Ahora, yo quiero que usted entienda, como siempre lo hemos anunciado en los estudios dominicales, que este escenario para usted de pronto dirá, bueno, ¿cómo esto pudiera en mi vida afectar? Ya lo vamos a ver. Verso número 14. Y él dijo, es decir, Eliseo, pero ya no con la tsunamita. Recuerden, él le mandó a decir por medio de su colaborador Giesi que quería que haga. Es decir, que Giesi, estando en la parte alta con el profeta, desciende por las escaleras, toca la puerta de la casa de la tsunamita y le dice, manda a decir, sí, mi maestro o el profeta Eliseo, ¿qué quieres que te haga? Porque ha sido una mujer muy servicial. Y ella por su parte le dijo, yo estoy tranquila en medio de mi pueblo. Sube Giesi donde está Eliseo en la parte alta, y obviamente al no tener Eliseo una respuesta favorable, dice el versículo número 14, y Eliseo o él le dijo, ¿qué pues? Es como que Eliseo le pregunta a su siervo, a su criado, ¿qué pues haremos por ella? Es decir, ¿se te viene algo a la mente, Giesi, en la que podamos nosotros beneficiar a esta mujer tan servicial? Verso 14. Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo. Y aún más, dice el versículo 14, y su marido, como cosa adicional, ¿qué cosa? Es viejo, o bien pudiera entenderse, es un anciano. Ahora, la Biblia no dice por ningún lado si esta tsunamita era estéril. La Biblia tampoco no menciona si el casamiento de ellos, se debió, a una gran edad. De pronto ella se casó con una persona ya anciana. La Biblia no nos da detalles respecto, a la condición física de la tsunamita. Pero la Biblia sí nos declara de que ese matrimonio no tenía hijos.
también nos declara, de acuerdo al relato bíblico, que el hombre con quien ella estaba casado era ya una persona anciana. Es decir, que había perdido la facultad ya hormonal de poderle darle a su mujer prole o descendencia. Es decir, mi amado hermano, la escritura no había mencionado antes de todo esto semejantes circunstancias. Pero Giezi había sido hasta cierto punto muy observador. Sí, recuerde que Eliseo pasaba frecuentemente por aquel lugar y se quedaba en ese lugar, pero no se había percatado de que en este hogar, sí, no habían hijos. Pero Giezi, por otra parte, al parecer, cada vez que pasaba por donde la tsunamita, Giezi estaba viendo todo detalle. Estaba atento a todas las circunstancias y pudo él entender que en esa casa no habían descendencia, no habían hijos. Ahora, para bien o para mal, en el caso de Giezi, ante ser un hombre observador, la Biblia declara lo siguiente, y digo esto de para bien o para mal, por lo que pudiera suceder más adelante. Verso número 15. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Obvio, una mujer teniendo, amado hermano, si no solamente el compromiso del casamiento, sino que guardando su testimonio, ella avanza y se queda en la azotea, pero a la puerta del cuarto del profeta. No avanza, sino que se queda en la entrada. Muy cuidadosa. Por cierto, en la actualidad diría yo que esos parámetros ya no se suelen ver ni en hombres ni en mujeres o en jóvenes, en la actual sociedad. De hecho, a manera de burla, mucha gente suele mencionar que si se le dice que se sienten, ahora hasta se acuestan. Si se le dice quiere un vaso con agua, abre la refrigeradora y se lleva el pollo. Ahora, esta mujer obviamente era otra cultura y había otro estilo de educación. Pero eso no implica de que en nuestros tiempos no se deba de guardar la prudencia y la sensatez, conjuntamente con un buen testimonio. Si alguien, por ejemplo, a la hora de servir en las cosas de Dios, quiere una consejería, es necesario que si viene una mujer, el hombre que vaya a aconsejar esté acompañado ¿de quién? De su esposa. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque se ha podido ver a lo largo, de toda nuestra, diría yo, nuestra historia eclesial, de qué manera se han podido echar abajo ministerios a consecuencia, del adulterio. Gente que viene de alguna manera destrozada, a contarle todos sus problemas al pastor. Y si el pastor no está bien parado en las cosas de Dios, termina yéndose con la hermana para consolarla en un hotel. Penosamente, esa es nuestra realidad. Pero en la Biblia se enseña otra cosa. Si usted en Dios quiere servir, aún hasta en estos detalles, debe de usar la sabiduría que Dios nos ha podido otorgar. La Biblia declara que esta mujer, ya siendo llamada por el profeta, se mantiene, en su lugar a la puerta de dicha habitación. Verso número 16. Y él le dijo, es decir, desde adentro del cuarto, el año que viene, por este tiempo, abrazarás, ¿qué le dijo? Un hijo. Y ella le contestó diciendo, no, Señor mío, varón de Dios. Recuerde que Eliseo tenía bien ganada su reputación. No hagas burla de tu sierva. Ahora, no había pedido un hijo, pero ¿qué hogar
¿O qué mujer ya debidamente casada no se realiza dentro de su matrimonio al poder adquirir en Dios, sí, el beneficio de la llegada de un hijo? Para una mujer, creo yo, antes de poder adquirir un título, que es una meta muy buena, sí, una mujer puede llegar a sentirse completamente realizada en un matrimonio cuando logra pasar, sí, por la experiencia de la maternidad. Es importante considerar esto, y mucho más dentro de la cultura oriental, donde se solía muchas veces señalar y criticar a las mujeres cuando ellas no podían tener hijos. De hecho, se las tildaban como mujeres, sí, desechadas de la bendición de Dios. Aún también se les imputaba de que eran mujeres que estaban maldecidas, sí, por el Dios. Amado hermano, todo esto, sí, pudo haber, sí, inquietado largamente a la tsunamita. Pero, mi amado hermano, ella sin esperarlo recibe de parte, sí, de este hombre de Dios una palabra, sí, de bendición. Verso número 16 dice: él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella contestándole le dice: varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Por qué? Porque ella razonó de manera inmediata, sí, la palabra que le había sido otorgada. ¿Qué dijo ella de manera racional? Sí, ¿qué dijo? Mi marido es viejo. Sí, es decir, mi marido no podrá cumplir, sí, a la hora de levantar descendencia, porque él ya no lo puede hacer de manera física. De pronto, si la tsunamita era anciana también como él, ella también pudo haber visto, sus limitaciones físicas. Vuelvo y repito, la escritura no nos dice si la tsunamita era estéril. Pero si ella era estéril, tenía un doble agravante, sí, dentro de su entorno del matrimonio. Pero, amado hermano, pese al dicho de esta mujer, verso 17, se impone la voluntad de Dios y no dejó caer en tierra la palabra del profeta. Verso 17. Mas la mujer concibió. Esto es importante. Mas la mujer que dice concibió. Este término, recuerde, ¿sí?, es que abrió matriz. Con este ingrediente, diría yo, escritural, bien podríamos decir que la tsunamita sí pudo haber sido estéril. Recuerde que es Dios el que le da la bendición, sí, al ser humano, en este caso a las mujeres, para poder procrear hijos. La Biblia dice que nuestros hijos son para nosotros, son una heredad, porque herencia de Jehová son los hijos. Verso 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente. Es decir, podría decirse 9 meses después, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Verso 18. Ahora, antes de avanzar, hasta ahí, bien podríamos decir, una mujer servicial, una mujer comedida, una mujer preocupada por el bienestar, sí, de su prójimo, pudo ver, sí, como recompensa algo que ella nunca se hubiese esperado. Tener, sí, en medio de su hogar un hijo, aún a la vejez, aún sí con las limitaciones físicas que en sus vidas existían. Hasta ahí todo era felicidad. Hasta ahí, mi querido hermano, todo era alegría. Imagínese a la tsunamita al año siguiente pariendo su único hijo.
Y el profeta, al visitarla, porque iba de tiempo en tiempo, porque tenía obviamente ese camino por delante para ir a hacer sus ocupaciones, sí, regocijándose al ver a la tsunamita con su niño ahora en sus brazos. Verso 18. El niño, dice la Biblia, el niño creció, pero aconteció. ¿Cuántos saben que en la vida siempre llegan dificultades? ¿Cuántos saben que en la vida, sí, hasta de un creyente fiel, vienen de manera inesperada tribulaciones, angustias? Usted no las busca, es como la mala hierba. Usted no la siembra en el campo, pero nace sola. Debió haber pasado de 7 a 8 años luego, sí, de lo que va a acontecer. Es decir que en ese periodo de tiempo el muchacho creció, la tsunamita estaba alegre, la tsunamita veía crecer a su hijo, sí, daba gracias a Dios por la bendición que había recibido por medio de una palabra. Todo iba, sí, en gozo y en felicidad. Pero, oh sorpresa, verso 18, aconteció un día que vino a su padre, ¿quién? El muchacho, el niño, que estaba con los segadores, y le dijo a su padre, recuerde, el niño ya había crecido, 7 a 8 años máximo de haber tenido este muchacho. Fue un día, ¿a dónde? A donde trabajaba su padre. Obviamente que su padre se dedicaba a la agricultura. La Biblia dice que fue a donde estaban los segadores, sí, y esos lugares suelen ser lugares espaciosos, despampados, y en los tiempos más calurosos suelen ser los tiempos de la siega o de la cosecha. El muchacho fue, y dice la Biblia en el verso número 19, que este muchacho le comienza a decir a su padre, recuerde que su padre era un anciano, amén, un anciano, le comenzó a decir, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre, preocupado por su hijo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ese padre? Veamos si estaba tan preocupado. Y el padre dijo a un criado de esos segadores, le dijo a un criado, llévalo a su madre. Ahora, yo no sé cómo sea usted en casa. Yo no sé si usted se identifica con este anciano, que cada vez que su hijo lo llama o sus familiares requieren de usted, como usted está tan ocupado en una máquina, está tan ocupado viendo un partido de fútbol, está tan ocupado en sus negocios, cada vez que requieran de usted, usted siempre diga las mismas respuestas. No me moleste, anda con tu madre. Amado hermano, hay una realidad en este escenario bíblico. El hombre por lo general falla enormemente a la hora de estar pendiente de sus hijos. ¿Quién es la que hace grandes colas en un dispensario, en un centro de salud, a la hora de tener a su hijo enfermo? ¿Quién madruga? ¿Quién es la que se dispone a atender, a desvelarse, para que su hijo pueda, mi amado hermano, aún llevar al día siguiente un cuaderno o una tarea resuelta? ¿Quién se queda con una cartulina de 1 metro por 2 haciendo el dibujo mientras el padre está con la boca abierta frente a un televisor en vez de estar también ayudando a su hijo? Amén. El hijo llega delante de su padre. Recuerde, era un niño. Llega delante de su padre y le dice, ¡ay, papá! Me duele la cabeza. El sol obviamente debió haber estado en todo su apogeo. De pronto la Biblia no dice si el niño tenía esa costumbre de ir, sí, hacia los segadores.
Pero algo sí sucedió ese día. Ese niño fue donde su padre y ese niño, dicen los teólogos, que sufrió de insolación. Es decir, que el sol, sí, que fue de una manera tan, pero tan agresiva, consumió, sí, el cerebro del muchacho. Yo no sé si usted ha venido a predicar en los tiempos de sol, pero cada vez que uno viene en esos tiempos de esos soles caniculares que caen sobre estos sectores, cuando usted sale ya al término de la predicación o de la evangelización, usted queda como seco, queda sin fuerza, todo desganado, dice, ay, parece que me han chupado la vida. Bueno, pero eso es una labor que la iglesia la sufre con gozo. Porque la Biblia dice que irán gimiendo y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero regresarán con sus gavillas llenas. Sí, y digo llenas porque usted, sí, o más de uno de los que están aquí en esta noche son frutos de ese evangelismo. Amén. Ahora bien, pero el muchacho no había salido a evangelizar. El muchacho había salido, sí, para estar un tiempo, sí, con su padre. El muchacho, dice la Biblia, comenzó a gritar, mi cabeza, ay, mi cabeza. Y el buen padre le dice a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él, es decir, el criado, tomado y traído a su madre, estuvo, dice la Biblia, ¿quién? La mamá. Estuvo sentado, sí, en sus rodillas. Estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? ¿Qué terminó pasando con ese niño? La Biblia dice, y murió. Amado hermano, un evento, como lo dice la Biblia en el versículo número 18, aconteció un día. Así llega la necesidad. Sin golpear, sin avisarte llega la desgracia. Sin darte una alerta, ¿verdad? La necesidad te dice, aquí estoy. Y muchos, amado hermano, no saben cómo hacerle frente a las pruebas y a las tribulaciones que Dios mismo permite. Porque aún hasta para que nuestro enemigo, el adversario, el diablo, pueda hacer algo en contra de nosotros, tiene que ser con la venia de nuestro Dios. La Biblia por lo menos así lo declara, sí, y mucho más claro en la vida del mismo Job. La Biblia dice que Satanás quería tocarlo, pero él reconocía que Dios lo tenía cercado y no podía hacerle daño. No te asombres si la prueba golpea tu vida. No te vayas a sorprender si todo un año has pasado bien, si varios años has pasado en holgura y de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, te veas así inundado en la desgracia. De hecho, el apóstol Pedro menciona en cosas similares como esta: no os sorprendáis del fuego de prueba que ha de venir sobre vosotros, como que si alguna cosa extraña os estuviere aconteciendo. El niño ahora estaba muerto en las rodillas de su madre. Verso 21. Ella entonces, me encanta esta mujer. ¿Qué dice la Biblia? Se puso a gritar como loca, dice ahí, ¿verdad? ¿Qué hizo esta mujer? Se fue corriendo a hacerle problema al marido porque no atendió de manera oportuna. Oiga, de pronto el marido sí tenía la solución. Porque si el niño en ese preciso momento, ¿verdad?, tuvo ese dolor, esa queja, si su padre le daba la atención debida en ese momento, amado hermano, muchas cosas pudieron haberse evitado. Amado hermano, yo no le estoy diciendo que Dios fue el responsable de esta muerte, pero algo yo sí le puedo decir,
que muchas cosas se pueden evitar si estamos pendientes, si estamos alertas, si estamos apercibidos. Mucha gente suele echarle la culpa a Dios de nuestras desgracias. Muchos suelen imputarle a Dios la responsabilidad de nuestras malas decisiones. Pero para gracia del pueblo, Dios, aún nosotros fallándole, Dios se mueve en misericordia y actúa. Pero no abuse de la misericordia y la gracia de Dios. Si usted tiene un niño que está enfermo, tiene meses en esa condición, y usted sigue en casa como que si nada pasa, si llega a pasar algo semejante a esto, no le venga a decir a Dios: Dios, ¿por qué te lo has llevado? Dios, ¿por qué hiciste o permitiste tal o cual cosa? Si usted se ha despreocupado de sus responsabilidades, no le impute a Dios, sí, su amado hermano, su juicio, sí, o sus consecuencias. Usted tiene que entender que si Dios le ha permitido tener una vida para criarla, también con ello conlleva una gran responsabilidad. Estamos, mi amado hermano, viviendo en una generación que las responsabilidades de los padres, si bien pudieran llevarle los abuelos, que la lleven. Los hijos en la actualidad ya no son criados por los padres. A so pretexto de que tengo que trabajar, el muchacho queda con la abuela o con el abuelo. Si algo le pasa al muchacho, la madre de una manera descarada es que mi mamá no lo está haciendo bien. Oye, dale gracias a Dios que tienes un apoyo en casa. Tú puedes delegar todo en la vida, menos las responsabilidades. Amén. Tú no puedes delegar tus responsabilidades. Tienes que asumir tu rol dentro de tu hogar, dentro del cuerpo de Cristo. Esta mujer, ahora con su hijo muerto, dice la Biblia, ella entonces subió y puso ¿a quién? A su hijo. Lo puso sobre la cama del varón de Dios. Es decir, sobre la cama de Eliseo. Y cerrando la puerta para que nadie se entere, ¿qué dice la Biblia? Salió. Oiga, qué manera de afrontar una situación tan crítica. Qué ejemplo que nos da esta mujer a la hora de mantener una paz frente a algo, diría yo, irresistible. Muchos suelen decir, es preferible ver que parta un padre o una madre, pero no que parta un hijo. Amén. Solo aquellos que tienen puesto el corazón en esto, que han experimentado una maternidad, una paternidad, podrán realmente saber y discernir lo doloroso que es perder a un ser querido, a un hijo. Verso 22, la mujer ahora sale. Mire, y me encanta porque la actitud de ella es algo digno a ser imitado. Llamando luego a su marido. Pregunto, una mujer que acaba de perder su hijo, ¿con qué cara usted cree que podría presentarse delante de su marido? Diría cualquiera como una Magdalena, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ahora, esta mujer, ojo, esta mujer no era insensible. Esta mujer era de carne y hueso. También tenía su corazón en esto. Era una mujer, recuerde, apercibida y digna de ser imitada. Una mujer ejemplar. Pero ella conocía a su marido.
La Biblia no nos da un detalle, un perfil, un currículum del marido. Pero por lo que estamos viendo en la Biblia, sí bien podríamos decir que el marido de esta tsunamita era un hombre por lo menos sin afecto de amor. Sí, yo no digo en gran proporción, pero sí apático a la crianza de un muchacho. Y aún más, era un hombre hasta por así decirlo algo belicoso. Que de todo hace problema. Que la mujer se acerca para decirle una cosa en paz, en armonía, y el hombre termina siendo un escándalo. ¿Cuántos son así en el hogar? Mijito, ¿cómo? ¿Le sirvo ya? ¿Qué hasta ahora que vas a servir? Que ni sé qué, que ni sé cuánto, mejor que bebe y no como. Y lo puedo decir, pero si yo solo preguntaba si iba a comer nada más. Sí. Pero no estoy hablando de aquí, eso pasaba ya por mi casa. Dice la Biblia que ella, llamando luego a su marido, le dice: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados. ¿Por qué? Porque todos estaban metidos ¿en dónde? En los negocios, hermano. Todos los criados estaban metidos ¿en dónde? En la siega. La prioridad en ese momento del marido de ella era el hacer dinero. Era el hacer dinero. Te ruego, le dice ella, que me envíes a alguno de los criados, no a muchos, uno solo, para que no te merme mucho el negocio. Uno, y con él, ¿qué más? Dice aquí, y una nomás, una de las asnas, y era la matrona ahí, pero igual pidiéndole permiso al marido para hacer esto. Amén. Para que yo vaya, eso sí, corriendo o diligentemente al varón de Dios. Y una vez que vaya, ¿qué dice ahí? Y retorne, regrese. ¿Cuántos saben que una mujer primeramente comunica todo a su marido? ¿Cuántas son así con sus esposos? Le estamos dando duro al marido, también hay que darle duro a la mujer, ¿verdad? ¿Cuántos de los maridos saben que cuando usted sale de su trabajo, su esposa queda en casa? Y cuando usted le cae así de sorpresa, la encuentra en casa. Amén, amén, maridos. ¿La encuentra o no la encuentra? O cuando llega, hasta con candado. ¿Y dónde se fue? Preguntando a la vecina, yo no he visto a mi mujer por aquí. Amén. Si el marido se va a trabajar, sí, la mujer queda en el hogar. Amén. Si es que está obviamente en su hogar, o esas son sus responsabilidades. Ahora, esta mujer no solamente que pide, sino que también sí, le da a su marido y su agenda en ese día. Si una mujer va a salir o si un marido va a salir, bien tendrá que comunicar en el diálogo y la armonía del matrimonio dónde va a estar. Amén. Así como la Biblia dice que Cristo con la iglesia es un solo cuerpo con ella, el marido con la mujer también son un cuerpo con ella. Amén. Esto no solamente se trata de que la mujer rinda cuenta al marido, el marido también tendrá que dar cuenta a su mujer, porque ella es su compañera, su ayuda idónea. Amén. Mija, ya vengo. Amén. Y le dice a dónde va. Igual la esposa, mi amor, hoy voy a salir. Si viene y no estoy es porque estoy en ese lugar. Ay, qué bueno, vaya. ¿Por qué? Porque hay diálogo, hay comunicación, hay confianza. ¿Cuántos son así con su esposo y con su esposa? Bendita la gloria de Dios. Nadie me ha contado su vida, por si acaso. Verso número 23. Ahora, ¿qué hace el marido? Mire cómo ella se acercó a su esposo. Con educación, ¿verdad? Fue cordial. Tenía la desgracia encima. No se olvide de esto. No se olvide de esto. Un hijo muerto en casa. No fue a patalear.
no fue a llorarle, no fue a hacerle una escena. Fue, amado hermano, con la serenidad, sí, que debe demostrar una mujer y un hombre de Dios. Puede ser que te estén botando del trabajo, pero tú, confiando en que Jehová te seguirá proveyendo. Amén. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque un hijo de Dios no depende de las circunstancias de este mundo. Dependerá completamente de su Dios. Amén. Amén, amada iglesia. La mujer ahora, luego de haberle participado a su marido lo que tendría que hacer, él le dice, ¿para qué vas a verle hoy? Obviamente que no era un día especial. ¿Qué más le dice? No es nueva luna, es decir, no hay una fecha especial. Y aún más le dice, ni siquiera es día de reposo, es decir, día sábado, día festivo de Jehová, como para que vayas a ver al profeta. ¿Cuántos saben que cuando uno quiere buscar de Dios, no importa el día, la fecha ni la hora? Cuando hay que buscar de Dios, hay que buscar de Dios. ¿Verdad? No esperar el domingo. ¿Verdad que sí? Amén, amada iglesia. Gloria a Dios. Mire, un hombre que frente a la pasividad de su mujer y el diálogo, ¿cómo reaccionó? ¿Le buscó qué cosa? La dificultad. Le buscó el problema. Le buscó la tangente, como se suele decir. Le dice, ¿qué vas a hacer? No es día de reposo, no es día de nueva luna. Sí, ¿qué vas a hacer con él si por allá tú sola? O por lo menos con lo que me estás diciendo, que te me vas a llevar una burra, que te me vas a llevar un criado. Sí, estamos trabajando. Verso número 23. Y ella, bien dice la Biblia, que la blanda respuesta, ¿qué hace con la ira? La apacigua, la quita. Y ella, como mujer sabia, sí, no le dijo, no le contestó a la misma altura de él. Le dijo, paz. Oiga, si así fuera en el matrimonio siempre. ¿Verdad? Que la mujer, ¿de dónde viene? Y el marido, si fuera sabio, dijo, mijita, recién me acabo de bajar del colectivo, se demoró un tráfico terrible. Fuera lo maravilloso, pero no. ¿De dónde viene? ¿Y a ti qué te importa? Le dice el otro. Pregunto, ¿se arma o no se arma el problema? ¿Verdad? Claro, pues, mi amado hermano. Es que hasta en eso debemos de ser sabios. Hasta en esos detalles debemos de ser en Dios, sí, cautos para poder, mi amado hermano, ser hijos de paz. El hombre explosiona. Yo creo que más está, oiga, este hombre, recuerde cómo había mandado este varón a su hijo. Enfermo, amado hermano. Sí, qué insensibilidad. Vuelvo y repito, la Biblia no lo dice cómo era, pero sí puedo notar que no hay preocupación de su hogar. Lo más prudente de este hombre al ver su mujer es, mija, ¿cómo está mi hijo? Te lo acabé de mandar enfermo. El marido deja a su hijo con una tremenda fiebre y pasa todo el día metido en la oficina o donde le toque trabajar y no tiene ni la más mínima sensibilidad de gastar 10 centavos para llamar a casa y decir, ¿cómo sigue el muchacho? Pero eso sí, quiero bendición de Dios ese día. Eso sí, que Dios cumpla sus buenas palabras en mí. Si tú no muestras misericordia ni aún por tu propia familia, ¿cómo pretendes, mi querido hermano, mover o tocar el corazón de Dios? Bien dice la palabra que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Amén. ¿Cómo estás tú en tu hogar? ¿Cómo tú estás
con tus hijos? ¿Te preocupas por ellos? ¿O has delegado toda la responsabilidad a otro? ¿Te has convertido en un ser insensible? Mujeres que salen y ni siquiera tienen, amado hermano, la dedicación de dejar algo preparado para que sus propios hijos puedan llevarse algo a la boca. Ay, no comimos porque mi mamá hoy no cocinó. Ay, mi hijo no tiene que ponerse porque fulano o sutana no lavó. Amado, qué irresponsabilidad. Y esto pasa dentro de hogares, entre comillas, cristianos. Cristianos. No debiera pasar, pero sucede. Y por razones y cuestiones como esta, muchos matrimonios terminan fracasando y después corremos donde Dios a decirle que Él no solucione el problema. ¿Qué quieres? ¿Que Dios baje con un sartén a freírte los huevos? O que Él se mete en la lavacara, a ver, pasa el jabón para ver si terminas de sacar la mugredad del cuello de la camisa. Hay cosas que nos competen a nosotros. Nuestras responsabilidades, óigalo bien, son nuestras. Amén. Dios quiere hogares sabios. Dios quiere hogares responsables, hogares de buenos testimonios, padres, amado hermano, que amen a sus hijos, que amen a su mujer, que sean detallistas, que sean preocupados, que no sean irresponsables. ¿Cómo estás tú dentro de tu matrimonio? La tsunamita y su esposo son un vivo ejemplo de lo que no se debe y de lo que sí se debe de hacer. ¿Cuántos varones van a ser tsunamitos? Amén. Gloria a Dios por ese amén allá afuera. El único que se escuchó. Verso número 23. Ella respondió a este varón, su marido. Paz, le dijo, varón, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no te detengas, dice aquí, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Y recuerda, esta mujer iba con el corazón hecho pedazos. ¿En qué terminará todo esto? El próximo domingo lo sabremos. ¿O se le pasa la novela? Yo sigo en el nombre de Jesús. Dígame si se le pasa la novela y yo corto, para que le dé 1 hora y media a la novela o al resumen deportivo y a la palabra de Dios la cercenamos hasta aquí nomás. Amado hermano, la mujer va. Ahí está en la gráfica. Aquí está el varón. Aquí está el burro. Versículo número 25. Partió pues y vino al varón de Dios. ¿Hacia dónde? Al monte Carmelo. Recuerde, de 8 a 9 kilómetros de distancia. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, ¿a quién? A Giesi. A su discípulo le dijo, he aquí la tsunamita. Es decir, que el varón de Dios la reconoció. He ahí la tsunamita. Verso 26. ¿Qué le dice Eliseo a su siervo? Te ruego que vayas ahora corriendo. ¿A qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora le tocaba al siervo de Dios mostrar qué cosa. Diligencia también.
diligencia, amado hermano. Así como él había sido atendido, sí, de la mejor manera, con todas las comodidades y facilidades del caso, ahora él estaba de la misma manera siendo, ¿verdad?, recíproco con esta mujer. Le dice a su siervo, anda a recibirla. Versículo número 27. Perdón, verso número 26. Anda a recibirla y dile, ¿te va bien a ti? Me encanta. ¿Le va bien a tu marido? Y para completar, ¿le va bien también a quién? A tu hijo. Y ella contestó, cuando llegó el criado llegó corriendo y le preguntó, Tsunamita, ¿está todo bien? ¿Cómo está tu marido? Tenía un tremendo encontrón con el marido, ¿verdad que sí? Ella, ¿cómo estaba, amado hermano? Dígalo usted, ¿cómo estaba la Tsunamita? Hecha 1000 pedazos en su corazón. Y le pregunta al último, ¿por qué? Por el hijo que ella sabía que había muerto. Le dice, ¿cómo está? ¿Cómo están todos ellos? Y ella le responde diciendo, ¿están, qué dice ahí? Bien. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué? Es meritorio para poder adentrarme en esto, ampliarnos, pero no para hoy, sino para la siguiente semana. Pero hay una gran lección espiritual en esto. ¿Cuántos de ustedes pueden, en los momentos más difíciles de su vida, poder decir, como la Tsunamita, que aún le va bien? ¿Cuántas de ustedes y de ustedes varones, cuando reciben maltrato, menosprecio, cuando hay calamidad, enfermedad, situaciones que usted no desearía ni que las pasara su peor enemigo, usted podría levantar la cabeza hacia el cielo y decir, Señor, estoy bien porque soy tu hijo? Y eso me basta, aun cuando el mundo se me venga abajo, sí, aun cuando mi vida parezca que llega la muerte, Señor, confío en que todo está bien, porque tú tienes el control de todo, de mi vida, de mi matrimonio, de todo mi ser. Tú tienes el control y por eso estoy bien. Yo no sé si tu marido se parece a este, pero yo no sé si su esposa se parece también a este. Yo no sé si usted es tsunamito o tsunamita. Y tampoco conozco si tiene una calamidad tan, diría yo, catastrófica como la que sufrió este matrimonio. Pero algo es necesario sacar en limpio en esta noche. Para aquel que tiene a Cristo en su corazón, puede llegar a tener la tranquilidad y la paz que solamente Cristo puede darnos. La Biblia, amado hermano, es una fuente inagotable de bendición para todo hijo que se acerca a su Padre, su verdadero y único Padre, tanto en la tierra como en los cielos. La Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo te la da, yo te la doy. ¿Cuántos quieren esa paz, mi amado hermano? Esa paz no la encuentras en el televisor, no la encuentras en la novela, no la encuentras en un día festivo ni en un regalo. Solamente la encuentras en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú tienes a Cristo, no importa si la avalancha y la ola venga sobre ti, tendrás la paz de tu Dios. ¿Quieres esa paz? ¿Quieres tener, amado hermano, esa satisfacción de aun cuando vivas de prueba en prueba o de tumbo en tumbo, mantenerte en la paz de Dios?
yo te invito en esta noche a que deposites tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en las manos del autor de la salvación, del autor de esa paz, Jesucristo. Inclina tu cabeza y ora conmigo al Dios de los cielos. Amado Dios, yo entiendo en esta noche, por medio de tu palabra, cómo de un momento a otro una bendición puede tornarse en un momento inesperado en una tremenda turbación. Entiendo que los tiempos de bonanza, los tiempos de pasividad, son tiempos en los que yo debo mantenerme, Señor, en una llenura y en una búsqueda para poderle hacerle frente a los tiempos de escasez. Señor amado, he aprendido a través del ejemplo de esta mujer, la tsunamita, cómo mantener la paz de Dios. El mensaje que ella tenía no era para un aprendiz de cristiano. El mensaje y las preocupaciones que ella tenía que dar a conocer no era ni aún para el amor de su vida, hablando de su marido. Eran solamente para los oídos de un varón de Dios. Hay cosas que solo tu Dios podrá oír de tus labios. Hay cosas que solo Dios podrá entender en tu vida. Hay cosas que solo tú y tu Dios tienen que intimar. Es necesario que tú entiendas en esta noche que es el Espíritu Santo el que está redarguyendo tu mente, tu corazón, ya que Él es el único que puede redarguir el corazón de los hombres. No dejes pasar por alto este mensaje. No digas, no es para mí. Porque si tú estás aquí en esta noche, es porque el Espíritu de Dios te ha traído. Y si Él te ha traído, es para ti y para mí esta palabra. Él quiere un cambio. Él quiere un nuevo inicio en tu corazón. Dile al Señor Jesús: Dios mío, me siento como esa tsunamita. Me encuentro en gran turbación. Solo tú lo sabes, Señor. Porque solo tú me ves en mi silencio. Porque solo tú me ves en la profundidad de mi alma. Porque hay cosas que solo tú la conoces. Señor, quiero esa paz. Quiero de esa paz, Señor. Yo sé que el problema sigue ahí. Y es tu voluntad que mi vida se vea perfeccionada a través de esa turbación. Ayúdame a mantener mi fe. Ayúdame a sostenerme, Señor amado, en los tiempos de crisis en que estoy viviendo. Aun cuando parezca que ya no hay. Aun cuando parezca que por más que he buscado ayuda, nadie me sale al encuentro a extender su mano. Las tuyas están siempre extendidas en el lugar secreto de mi habitación cuando doblo mis rodillas. Ahí estás tú, mi Señor. Ahí está el varón de Dios, aquel que es experimentado en dolores y en quebrantos, aquel que ha experimentado mis crisis y me entiende enteramente.
porque tú fuiste probado y tentado en todo y saliste victorioso. Señor, me siento como esa tsunamita. Ayúdame, te pido. Quiero ver el milagro que hombre alguno no me puede dar. Quiero ver, oh Dios, una transformación en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, con mis hijos, con el esposo, con la esposa, dentro de mi trabajo, dentro aún, Señor amado, de la iglesia. Dios mío, extiende tu misericordia sobre mi vida. Te lo ruego, Señor. En fe, oh Dios, proclamo que tu auxilio está más cercano que nunca. En fe, oh Dios mío, me levanto delante de tu presencia y extiendo mi corazón hacia ti. Y te digo gracias, Señor, aún por las adversidades. Gracias, Señor, aún, Padre, por las situaciones críticas que estoy viviendo. Porque en todo debo de dar gracias a Dios. ¿O acaso no he de recibir no solamente el bien y el mal, pero sea el nombre de Dios siempre exaltado? Señor, gracias. Gracias porque mi vida queda en tus manos y tú guardarás en ella, Señor, en tu completa paz. Gracias, Jesús. Amén y amén. Alabamos y bendecimos a ese Dios maravilloso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.